aventura del desarrollo. Sábados de 12 a 13. Conduce Ernesto Poblet. Por Concepto FM 95.5. Auspician Pan American Energy, Acción, Compañía de Combustibles, CAEM, Cámara Argentina de Empresarios Mineros, FDV Energy, SRL. Buenos días, amigos. Soy Ernesto Poblet, quien les habla desde esta emisora, la radio Concepto, una FM que usted la puede sintonizar si es en Capital Federal en el 95.5 de las FM. Y si está más en la zona norte, en el 102.7. Este día de hoy, sábado 9 de abril de 2016, damos comienzo a nuestro programa La Aventura del Desarrollo en esta radio Concepto. ¿Ya se lo dije a eso? Sí, ya se lo dije. Entonces, este programa va de 12 a 13 horas, siempre después de Mariano Barrio, y en este mismo momento son las 12 horas con 3 minutos con 17 grados 6 décimas de temperatura. Nuestro operador técnico sigue siendo Mauricio Cardoso, quien acá al lado nos está facilitando las tareas, y tenemos hoy la compañía de Marta Inés Torre, acá al lado, que ya mismo los saluda a ustedes. Hola, hola a todos. Y el amigo acá, Hugo Kremer, que también nos acompaña. Sí, buenos días, Ernesto, buenos días, estimados oyentes. Y estamos esperando la llegada de nuestros amigos más jóvenes, Román Bénica y Simón Bénica, y tal vez también Gabriel Bénica. Y si no llegan, seguiremos adelante tranquilos nosotros siempre con esto. Bueno, Marta, vos me habías hablado de algunas inquietudes tuyas para comenzar este programa. Es todo tuyo el micrófono. Oh. Más. Así de una. No, yo digamos, recién estábamos charlando y la idea que yo tenía era que me gustaría charlar con ustedes como resucitando a Doña Rosa, la famosa Doña Rosa de Neustadt, en el sentido de tratar de procesar nosotros como entre casa la cantidad de información que nos está, de la cual estamos participando, ¿no? Todas las declaraciones de Fariña, la cuestión de Lázaro Báez, el tema de las denuncias contra Macri, en fin, ¿cómo las podemos procesar nosotros? ¿Cómo podríamos pensarlas, no? La pregunta que hace un rato nos hacíamos entre nosotros, de última, en última instancia, es: finalmente, Cristina, ¿terminará presa o no? ¿No? ¿Qué es en el fondo? Porque si nos interesa tanto lo de Báez y lo de Fariña, la pregunta de fondo es esa, ¿no? Es decir, finalmente la memoria intocable de Néstor Kirchner caerá. ¿Podremos enterarnos de cómo todas estas cuestiones comenzaron en la época de Kirchner y no solamente en un desvío de Cristina? Creo que vos, Hugo, tenías algo para comentar de último momento muy interesante con respecto a Cristina, y está la cuestión de las declaraciones de Cristina de la próxima semana, ¿no? Sí, Cristina tiene que declarar el día 13, es el jueves de la semana que viene, ante el juez Bonadío, que está llevando adelante la causa por los contratos de futuro de los dólares. Nosotros ya hemos hablado de esto la semana pasada. El Banco Central vendió ingentes cantidades de dólares a futuro a un precio de 10.50, ahora el dólar está en 15, y eso significa que el Banco Central se tiene que hacer cargo de esa diferencia. Todo apuntaba en ese momento, es decir, era previsible que iba a venir una devaluación con el nuevo gobierno. Estos contratos vencen ya con el nuevo gobierno asumido, y entonces el juez Bonadío estima que entre el presidente del Banco Central, Vanoli, que ya declaró en esta semana, entre Axel Kicillof, que tiene que declarar el miércoles, el 12, y entre Cristina, se armó una asociación ilícita. Y según lo que se oye, si él tendría preparado el procesamiento justamente basándose en esta asociación ilícita, y pertenecer a una asociación ilícita es un delito no excarcelable.
Así que la semana puede ponerse muy interesante. Claro que también peligroso, en cierto modo, porque no podemos prever cuáles serían las reacciones de los que todavía existen, aunque cada vez son menos, partidarios de Cristina. Y partidarios fanáticos sí sabemos que hay unos cuantos. Y eso desde antes ya, no por el islamismo, los fanáticos son peligrosos. Y tenemos que tener cuidado en ese aspecto. Pero creo que la gente va entendiendo bien, con seriedad, que el que acá es delincuente es porque es delincuente, no es algo que digno de esperar el proceso. Pues las cosas a la vista que hemos tenido, y las grandes comprobaciones, y los sucesos, y la década, nos dice que no hay otra solución que entender que esto es gravísimo y que nuestra presidenta merece que el tratamiento normal de una persona que la tienen que procesar, porque los delitos han sido muy evidentes y se han comprobado muchos de ellos ya, antes de pasar por la seriedad de los tribunales nuestros. Bueno, también tenemos un antecedente, que es el de Milagrosala. Milagrosala era dueña y señora de la provincia de Jujuy, conformaba un gobierno entre las sombras. En su organización, la Tupac Amaru, en los papeles tenía 90.000 adherentes. Después, por supuesto, se supo que muchos se adhirieron para poder acceder a los planes sociales, para poder acceder a becas y a cosas por el estilo, porque Milagrosala, cuando se presentaba como candidata, solamente sacaba 50.000 votos. Entonces los 40.000 restantes se ve que no eran gente de su palo. Pero Milagrosala fue encarcelada ya durante el verano, en enero o febrero de este año. Hubo muchísimos llamados para que sea liberada, que la justicia jujeña hizo caso omiso, es decir, siempre volvió a confirmar la prisión de Milagrosala, justamente por el hecho por la capacidad de choque que tiene esta mujer. Ella puede invadir la ciudad de Jujuy, de San Salvador de Jujuy, puede ocupar los edificios públicos, puede bloquear las calles, incluso puede destituir al gobierno legítimamente elegido. Y entonces, para no poner al gobernador Morales ante esta disyuntiva, la justicia prefiere dejarla en la cárcel. Y sin embargo, no hubo grandes manifestaciones en Jujuy tratando de obtener su liberación. Así que no sé si el apoyo que tiene Cristina, que por supuesto existe, llegará a tanto de que haya grandes desmanes o grandes destrozos en las calles céntricas de la ciudad de Buenos Aires. Sí, parece que todavía nosotros no es como que en algún lugar todavía no tomamos conciencia de que cambió el gobierno, que las elecciones, digamos, que lo otro es el presidente, que otras son las reglas del juego y que otra es, entonces, yo estoy fascinada y asombrada por los efectos de lo que es la ley del arrepentido. Este tema que me parece que no terminamos de valorar lo suficiente, pero que Leo Fariña, digamos, habla, es el primer arrepentido, y este tema de esta ley que tendríamos que poder apoyar, que se hiciera extensiva también a los casos de corrupción, que porque por ahora está vigente para los casos de lavado de dinero exclusivamente, también pudiera extenderse, y en esa medida podría haber muchos más arrepentidos en otras áreas y en otras cuestiones, y todos los casos de corrupción se podrían investigar mucho más rápidamente. Voy a hacer un pequeñísimo paréntesis por algo. Me olvidé de dar los teléfonos y ya me están llamando los oyentes haciéndomelo recordar, los que tienen ya el número 4136-1050 y también 4136-1000. Sí, y además nosotros también tenemos nuestra página de Facebook, La Aventura del Desarrollo, que ustedes pueden abrir y también emitir sus opiniones y agregar a los comentarios que allí ya están expuestos. Y también tenemos nuestro blogspot, todo junto, La Aventura del Desarrollo sin espacios intermedios, .blogspot.com. Allí pueden escuchar nuestros programas anteriores, las grabaciones de nuestros anteriores programas, y también pueden dejar sus opiniones y sugerencias. El teléfono 4136.000, que es el teléfono de nuestros oyentes, al cual nos pueden estar llamando ahora ya para
también. A ver si te entendieron bien. 4136 son los primeros 4 dígitos. Sí. Y los segundos 4 dígitos es el 1000. Exactamente. A veces puede entender mal. Y hoy a Marta le escuché alguna frasecita que me interesó captársela y decirla, no como mía, sino como de ella. Vamos a ver, cuando ella estaba diciéndome a mí, tenían más plata que lugar donde guardarla. Mirá qué frase. Y es verdad, eso es tremendo, porque se está hablando de algo que ocurrió, porque las represas que ellos están tan desesperados para que se hagan en Santa Cruz, al sur del río Santa Cruz, que tienen muchísimas impugnaciones, que es algo que sale del ego de los Kirchner, y porque pensaban que en esa obra pública ellos iban a tener una colosal fuente de engrosamiento de sus patrimonios, pero con la idea de que iba a ser todo en Santa Cruz, que les era más fácil. Pero ahora, como se están poniendo las cosas, ya no es tan fácil. Santa Cruz. Porque es el mismo lugar, y fue una conversación que tuvimos con Marta casualmente, ¿no? Ese mismo lugar de las represas que tienen que antes tenían un nombre folclórico muy lindo, y ahora le pusieron a uno Néstor Kirchner y al otro gobernador Zepernik, que es un gobernador amigo de ellos. Y ahora en esos mismos lugares se encontraron con algo fatal, que lo hemos comentado acá. Se hablaba de que ese sector de la ribera sur del río Santa Cruz, la parte que da al sur, del otro lado, digamos, había muchas estancias de personajes santacruceños. Entonces le encargaron al mismo Báez que se vaya ocupando de comprarlas a todas. Cuando empezó a comprar, compró entre 17 a 20 estancias. Compraban las estancias prácticamente por docenas ya, ¿no? Sí, tiene 25 en total. Las compró y se les reprochó, se los acusó de determinado tipo de negociados. Uno de esos negociados era, como ellos tenían pensado, que teniendo de aliado al no sé si es santacruceño, pero sí que estuvo con Kirchner en todo su periplo como gobernador de Santa Cruz, el señor Julio De Vido. Entonces se decía que la maniobra era comprar esas estancias, porque ellos sabían que cuando se liciten y empiecen las obras de estas represas hidroeléctricas, eso iba a generar inundaciones. Entonces, como generaba inundaciones, iba a haber que indemnizarlos. Entonces la maniobra era, bueno, que las compren Lázaro Báez, así, cuando hay que indemnizarlo, hay que indemnizarlo a Lázaro Báez, nuestro socio, dirían ahí del alto nivel, y entonces, como el arquitecto De Vido, en su carácter de ese ministerio de ultra planificación que le llamaban ellos, ese ministerio era el que hacía las veces del tribunal tasador para valorar esas indemnizaciones que se las tendrían que dar a Lázaro Báez como propietario de las estancias. Entonces el señor De Vido, que era un compinche de esta banda que ahora hemos conocido o estamos conociendo cada día mejor y más profundamente, esta banda dijo, bueno, entonces va a quedar para nosotros esas indemnizaciones, son muy buenas. Si De Vido va a imponer esas indemnizaciones, él sabrá qué precio ponerle. Eso se hablaba. Pero ahora ocurrió algo. Ocurrió que se sabía que Kirchner no era partidario de poner la plata que robaban de las coimas y de los sobresueldos y toda la cantidad enorme de esa maraña de peculados horribles que ha significado esta década, y ahora, el día de hoy también, que empezó Kirchner Néstor, que no era ningún angelito, por supuesto, y siguió la señora, la esposa, con toda la responsabilidad de eso, y el señor De Vido manejando todo. Entonces llegó un momento que Kirchner no era partidario de mandar la plata, como hace mucha gente que está en estos juguetes así, en distintas partes del mundo, de mandarlo a los paraísos fiscales. Porque los paraísos fiscales siempre se iba a descubrir algo, sostenía Kirchner. Entonces él decía, no, quiero la plata en euros y en billetes de 500 euros, y quiero la plata en el máximo de los billetes, que creo que son $100.
pero la plata cash la quiero conmigo. Ahí empezaron esta procesión que estamos descubriendo hoy, que manejaría por un lado Lázaro Báez, por otro lado Cristóbal López, por otro lado todos esos generales, jefes de estos ejércitos de robo, escándalo, coimas y negociados espectaculares y colosales, que antes estaban en la nebulosa y ahora están cada vez más cerca de nuestras retinas y de las retinas del mundo entero. Ya se sabe, ya se conoce. ¿Qué les pasó? Cuando empezaron a enterrar en las bóvedas, en las tierras esas que ya había comprado Lázaro Báez, se dieron cuenta que no era conveniente porque el papel billete adentro se les enmohecía, y eso estuvo hablando todo el mundo. El moho los estaba empobreciendo, querían cambiar el sistema. Entonces empezó eso, y como había muerto Kirchner, después que murió Kirchner, los muchachos empezaron a decir, bueno, vamos a volver a los paraísos fiscales, porque el que no quería era Kirchner, pero ahora vemos que con el MO no podemos tampoco perder esta cantidad de billetes tan brutal y estrafalaria y gigantesca que van a poblar nuestras... Y van a tener una cosecha de otra naturaleza. En lugar de sembrar vegetales o granos o oleaginosos, iban a sembrar ahí euros y dólares en esas tierras tan frías y que también eran húmedas. Y entonces, bueno, llegó este mismo momento y decidieron cambiar y empezaron a volver a pensar en los paraísos fiscales. De ahí está que aquel viajecito a Seychelles, que nosotros creíamos que era por la sucesión de Néstor, parece que tal vez no haya sido por la sucesión de Néstor, y la señora esta cometió la gaffe de bajar, dicen que por 13 horas con su propio avión. Si hubiera ido con un avión privado y de amigos de ella, posiblemente la periodista venezolana, casualmente, que la descubrió allá, no hubiera abierto la boca ni se enteraría. Pero estando con semejante Tango 01, un avión enorme, imponente, que llamaba la atención a ver quién era la dueña de ese vuelo, resulta que la periodista esta empezó a los gritos que era la presidenta de la República Argentina, que habría ido por una cuestión sucesoria, se decía. No, parece que este nuevo cambio de destino de los fondos brutales que estaban ellos recaudando, estos tremendos chorros que hemos tenido en toda la década, y entre ellos el señor De Vido como uno de los principales vértices, o diríamos ejes, de todo este brutal escándalo que hemos vivido, y que nos guste o no nos guste, es la comidilla del mundo, porque en el mundo saben ya todo mejor que lo que sabíamos nosotros. Y ahora nos damos cuenta que han cambiado muchas cosas. Entonces la frase de Marta cobra mucha actualidad, porque ella dijo hoy, tenían más plata que lugar donde guardarla. Pero me parece yo haberla oído antes. No creo que sea la original ella, porque el concepto por lo menos lo oí. Pero Marta igual hizo muy bien en recordarlo. Si fue acuñada por ella la frase, la felicitamos, desde luego. Muy bien, seguimos, Marta, porque te salís de la vaina. Yo ya agarro el micrófono y no lo largo. Yo hoy en realidad veníamos charlando de todo este problema con el moho, con las bóvedas, con dónde poner el dinero, en fin. Y veníamos hablando sobre el artículo de Pañi del otro día, fabuloso, que realmente está para leer varias veces, y que se llama La historia de Pactos Rotos, Imperio Caído. Y este título, Pactos Rotos, es una, digamos, admite este artículo varias lecturas. Sí. ¿No? Es decir, uno puede leer la ruta del dinero, digamos, vino, se la dio al otro, qué sé yo. Puede leerlo pensando en las cuestiones de la actitud de los jueces, la actitud de la política de ese momento, en fin. Y también puede leerlo, si se quiere hacer una lectura casi psicológica, en el sentido de que cuando yo después de leerlo y de ver, digamos,
la cantidad de traiciones que hay entre unos y otros, y cómo es que se empiezan a hablar y cómo esto se empieza a resquebrajar. Yo cada vez que veía uno de estos casos me volvía a acordar de la famosa fábula de la codicia rompe el saco, ¿no? No sabía qué fábula es esa. ¿Y quiénes eran los animales de esa fábula? La fábula, no, los animales eran las personas. Bueno. La fábula en sí es muy interesante de leerla porque es la historia de un mendigo que, digamos, que pide limosna, que tiene alforjas y que va lamentándose de su triste vida y que él, realmente lo único que él quisiera es tener dinero suficiente como para poder comer todos los días, digamos, ¿no? Y que con eso él se sentiría totalmente satisfecho. Entonces en la fábula se encuentra con la diosa Fortuna y que le dice, bueno, dice, voy a volcar dentro de tus alforjas lingotes de oro hasta que vos digas que te resulta suficiente para lo que vos necesites para tu vida, pero ten cuidado que en algún momento tenés que decir basta, porque si las alforjas se rompen en el momento que, digamos, el dinero, digamos, el oro se va depositando dentro de ellas, caen al piso y se deshacen y desaparecen. Y entonces vas a perder absolutamente todo. Bueno, decía el mendigo, fenómeno. Bueno, empieza a volcar y bueno, las alforjas empiezan a estar rellenas y más rellenas y más rellenas, hasta que la Fortuna, la diosa Fortuna, le dice, ojo, se están por romper. No, un poco más, algo más entra, hasta que finalmente se rompen. O sea, y bueno, pierde todo, inclusive queda más pobre, de lo que estaba inicialmente, ¿no? Entonces, y si uno se pone a digamos, a recorrer todas estas historias, siempre la codicia termina rompiendo el saco, porque, por ejemplo, Fariña, en este artículo, empieza a gastar mucho dinero, ¿no? No se satisface con su retorno, digamos, sino que de un momento empieza a gastar, a dilapidar dinero, a regalar dinero, a hacer mucha ostentación, inclusive para callar todos los rumores, un poco cebado. Charlábamos de esto, que se hace pasar o deja correr un rumor de que es el hijo ilegítimo de Kirchner, claro. Como para que no se note tanto, claro. Pero y no lo deschaven por el miedo, claro, y no lo deschaven, cierto. Bueno, la cuestión es que empieza a este exceso de dinero empieza a marearlo. Y alguien le hace notar a Báez que ese dinero, ese exceso de dinero que está gastando Fariña, no es otro que el producto de alguna ganancia que le ha, digamos, escamoteado a Báez. Claro. Ahí se rompe. Lo empezó a tragar el muchacho. Claro. Entonces ahí el primer relación que empieza a hacer cortocircuito. A partir de allí, Leo Fariña empieza a amenazar con ir a declarar y a contar sus historias. Supongo que en ese momento entra a jugar la conexión con la nata, ¿no? De Fariña con la nata, sí. Con Fariña con la nata, y empieza la primer ronda de videos, de videos y de confesiones. Después hay otro cortocircuito, que es que alguien le cuenta a Cristina que Báez está llevando demasiado dinero afuera. Y Cristina empieza a desconfiar de Báez, porque ¿cómo puede ser? Esto significa otro retorno que a mí no me llega, porque cómo es que tanto dinero sale del país y hay tanto dinero se está moviendo a tu alrededor. También entonces la codicia de Báez permite empieza a hacer cortocircuito con Cristina. Y entonces así, digamos, de alguna manera la ambición
Y hay otro dato que me parece también que es del mismo Kirchner, que observa Carlos Pañi en este mismo artículo, que me pareció una perlita, que es que cómo controlaba a Néstor Kirchner a Jaime. Cuando Jaime le traía el dinero, ¿qué hacía? Controlaba con cronómetro cuánto tardaba Jaime desde el lugar en donde le daban el dinero hasta el lugar donde tenía que entregárselo a Kirchner. Entonces contaba, bueno, tanto es 12 minutos, 10 minutos, 15 minutos, bueno, si tarda un poco más, quiere decir de que Jaime se quedó en otro lugar y alguien está separando algo de este dinero y no me viene el total del dinero, ¿no? O sea, nunca, tampoco olvidaremos nunca ese video en donde se lo ve a Kirchner fascinado frente a una caja fuerte. Sí, ¿no? Sí. Las malas lenguas cuentan que le gustaba tener la plata en los bolsillos y amasarla y contarla y palparla y bueno, etcétera, de todo lo que uno puede imaginar en esta actitud. O sea, que creo que la codicia rompe el saco una y otra vez en esta historia, ¿no? Que vuelve otra vez este tema. Si todos hubieran robado un poco menos, teníamos kirchnerismo para rato. Yo creo que se está cayendo por los excesos, digamos, de esto, ¿no? No sé. Sí, por la chapucería, como dice Carlos Pañi en su artículo, que eso por la chapucería del kirchnerismo, de hacer las cosas mal, en cierto modo, hacerlas profesionalmente. Sí. Es decir, con Fariña fue la misma historia. Fariña se casó con Karina Jelinek y tiraron la casa por la ventana. Y de modo tal que hasta los periodistas que se ocupan más de los temas de la farándula, hasta ellos se asombraban. ¿Quién es este tipo y de dónde sacó tanta plata? ¿No? Claro. No, y Fariña también al utilizar bueno, sí, son las 12:29 con una temperatura de 18 grados 2 décimas. Acaba de llegar acá el joven Simón Bénica. Bienvenido a este lugar. Gracias, Ernesto. Bénica. A ver ¿cómo estamos? ¿Cómo estás vos con tus...? Te comento porque creo que ya estamos por llegar a la pausa, si no me equivoco. Sí, estamos. Hoy tenemos un triple empate en lo que es la batalla de las redes sociales. Ajá. ¿Puedo dar un anticipo si querés o puedo dejarlo y nombrarlo? Date el anticipo y le damos el micrófono acá a... 3 temas altamente comentados en las redes sociales. Ajá. Que son el aumento del transporte, bien al principio de la semana, el caso del Panama Papers, que involucró al presidente, y la detención de Lázaro Báez Fariña, que como veo la estaban comentando hasta recién, e incluso los tweets de Delía que hizo ayer a la noche, en donde él mismo decía que se estaba planificando la detención de Cristina Kirchner para el día de hoy. Ajá, eso decía Luis Delía. En su Twitter. Uh-huh. Bueno, muy bien. Entonces, joven Mauricio, usted, Mauricio Cardoso, ojo, no piense en otro. El aire es todo suyo y volvemos en minutos, no mucho. Y seguimos, amigos, con la aventura del desarrollo, esta vez con la presencia del joven Simón Bénica, que ya inmediatamente que tomemos nota de algo que escribió Carlos Pañi esta mañana en La Nación, de mucha actualidad, sí. El título es Kirchnerismo versus Macri, hipocresía offshore. Dice Pañi: el kirchnerismo encontró en los Panama Papers la confirmación de sus presunciones. El rico y poderoso Mauricio Macri participó de una sociedad offshore. Vamos a aclarar al que no sabe qué offshore quiere decir. No sé si todos lo tendrán en ese mismo significado. Para mí siempre quiso decir costa afuera, porque el ambiente petrolero es offshore, se llama todo el combustible o el petróleo que anda de la costa del mar hacia adentro del mar, así que offshore, ya saben. Macri aclaró que nunca fue accionista y que la firma estuvo siempre inactiva, pero el diputado Norman Martínez lo denunció en la justicia federal. La indignación kirchnerista tiene mucho de hipocresía, no solo porque el secretario y presunto recaudador de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, hizo negocios a través de una sociedad como la de Macri. La propia Cristina Kirchner bendijo el método,
Cuando Galluccio y Kichilov realizaron el acuerdo de YPF con Chevron, lo hicieron, como reveló La Nación en mayo de 2014, a través de 2 sociedades offshore. Chevron Overseas Finance Limited, radicada en Bermuda, e YPF Shale Oil Investment, radicada en Delaware. 2 paraísos fiscales. Los kirchneristas reprochan a Macri un pecado que ellos le hicieron cometer a una empresa del Estado, siempre en nombre de la soberanía. Un caso, como diría Borges, de esa lógica peculiar que da el odio. Lo repito porque es de Borges. Un caso de esa lógica peculiar que da el odio. Clarito, don Jorge Luis, siempre clarito, porque esta lógica del kirchnerismo entra también en un aspecto que lo he comentado ya, así que Bata o el mismo Hugo, si ya se lo comenté a él, perdónenme, pero a los oyentes no se lo puedo hacer perder. Fue una malada que hizo el otro día Rolo Villar, el humorista de Radio Mitre, que está ahí con la Nata o con Longobardi, que esa escena tan atroz que vimos cuando llevaban los policías enormes, unos cuantos quiero decir, a Lázaro Báez esposado, Lázaro Báez con la cara ya muy descompuesta, pasando entre la gente que no se imaginaba las cosas que le gritaban, que era algo tremendo, los insultos más feroces y tremendos que yo he escuchado en la vida, pero multitudes. Estaba en la calle Gurruchaga, en Palermo, más acá, más allá, en todas partes había un montón de gente que le gritaba, pero cosas que nunca me imaginé que un tipo podía recibir semejantes improperios, para hablarlo con un término más o menos tranquilito y sutil. Pero no, eran terribles las cosas que le gritaban. Bueno, parece que pasaron, siguieron por adentro de las dependencias donde lo llevaban a Lázaro Báez, y el policía más grandote que estaba al lado de él, Lázaro Báez, lo miraba, y lo mira más fijamente, y una vez que lo mira del todo le dice: dígame, ¿usted no se conmueve con que lo acusen de tantas cosas horribles? ¿Está tan tranquilo usted?, le dice Lázaro Báez. Observen ustedes que esto es, en esta humorada de Rolo Villar está la clásica psicología de los Kirchner. Ellos no son, debido es el tipo más grande en decir esas cosas, que lo hace permanentemente con una tranquilidad absoluta. Uno lo escucha o lo ve a Debido decir lo que dice y no puede creer que haya un cinismo tan grande, pero es una fórmula que utilizan los Kirchner que antes no nos dábamos cuenta, y a veces hasta nosotros mismos nos convencíamos cómo ellos trasladaban la culpabilidad de lo que ocurre, o el dolo, fenómeno, a cualquiera que esté delante de ellos, pero menos ellos, eso sí. Bueno, joven, Simón Bénica, ahora mira, son las 12:39 con 18 grados 2 de temperatura. A ver qué dice eso que nos contaste acá, offshore, no sea, ¿qué es? Acá. Paulet, te comento, lo del triple empate fue porque fueron unos temas tan hablados, tan discutidos desde tantos puntos de vista, que me parecía un poco injusto darles un orden de prioridad, porque fueron los 3 temas de los que prácticamente se habló solamente de eso durante toda la semana. Y además también fueron ocurriendo por un orden cronológico. Primero, el tema de los aumentos, si bien ya está anunciado hace un poco más de una semana, rigieron a partir de ayer, con lo cual tomaron un poco más de fuerza. Segundo, porque primero ocurrió lo de los Panama Papers, y era portada en todos lados, pero después surgió lo de la detención de Báez y de Fariña y todos estos comentarios y todo esto, lo cual es como que es un tema que se va pisando tras otro, algo que estamos acostumbrados desde hace muchísimo tiempo. Si me pongo a nombrar ahora todos los temas que desde hace 10 años se vienen siendo polémica y cómo se fueron pisando con otros, no me alcanzan estos 20 minutos que nos quedan de programa. Te comento, el tema de boleto. El tema boleto, la suba rigió ayer, es una suba de algunos servicios el 50%, algunos el 100%, lo cual ya comenzaron a haber algunas críticas un poco más fuertes, por el tema de que antes era una noticia y hoy en día ya es la realidad. De hecho, para venir acá tuve que pagar el nuevo valor del subte, que si no me equivoco estaba en 5 pesos, ¿puede ser? Bueno. El subte no aumentó.
¿El subte no aumentó? No, el subte aumenta cuando haya una audiencia pública y se supone que será el mes que viene, y de actualmente 4.50 que se paga con la SUBE sería 7.50. 7.50. Sí. Ah, está bien. No, el tema es que no funcionaba bien la maquinita, entonces no me mostró cuánto pagué. Supuse que había aumentado, pero no. Bueno, la cuestión es que hay algunas posturas, hay varias posturas, unas que dicen, por ejemplo, que es completamente inaceptable el tema de la suba, que no puede subir. Hay otras que dicen que sí que puede subir y que está bien que suba. Todo esto hablando del tema de no lo que comenta la gente en las redes sociales, que dice que sí que está bien que suba, porque no es mucho. Y hay otros que es un poco más en el medio, con el cual yo me siento un poco más identificado, que es, por ejemplo, algunas medidas alternativas, como puede ser un boleto único. La gente que tiene que hacer algunas combinaciones, que se viene desde muy lejos hasta 3 combinaciones, que no tenga que pagar los 3 valores de colectivo hablando, aumentados al mismo tiempo, o que, por ejemplo, haya una consideración para los estudiantes, así como existe el boleto estudiantil de los estudiantes de primaria y secundaria, algunos que piden este boleto estudiantil universitario o laboral o lo que sea. Bueno, es un tema que... Perdón, sí. Con la utilización de la tarjeta SUBE creo que hay un descuento importante, ¿no, Hugo? La tarjeta SUBE, en los subtes hay un descuento si uno tiene más de 20 viajes. Es decir, pero hoy había noticias de que estaban haciendo cola, enormes colas para tramitar esas tarjetas. Es una tarjeta que tiene un descuento importante, no sé si es la SUBE. Hay varios descuentos, por ejemplo, uno es sacar, que esto creo que se dio mucho ayer, no sé si tanto hoy, que es sacar muchos viajes de una en un solo pago, cosa de poder vencer al aumento anticipadamente, o sea, pagar el boleto de hoy para viajar dentro de los próximos días. Y también los jubilados con la mínima. Los jubilados y los que tienen ayuda, los que reciben asignación universal por hijo, esos también tienen los derecho a un excombatientes de descuento. Malvinas, es decir, hay varios, las empleadas domésticas, es decir, hay varios segmentos de la población que son acreedores a recibir la tarifa social. La tarifa social. Con respecto a eso, hoy en día están 2 millones de beneficiados, pero se quiere alcanzar los 6 millones de beneficiados. Claro. En total, lo que va el año. Claro. Bueno, cuando se empezó con este tema del transporte, yo me acuerdo bien que el concepto, por lo menos, era que el subsidio no tiene que ir a la empresa, sino al consumidor, digamos, ¿no? Sí, al usuario. Y todavía no lo han podido instrumentar, pero creo que la filosofía, por lo menos, es en ese sentido. Subsidiar al que lo necesita realmente, que es el usuario, y no a la empresa. Estaba mal ubicado el subsidio. Claro. Y en la misma tónica también está el tema de bajar el IVA para los alimentos, justamente para estos segmentos de la población que que son de menores recursos, ¿no? Pero eso implica un cambio de filosofía muy importante y muy interesante. A mí me parece que la gente no se da cuenta, cuando protesta con los aumentos, no se da cuenta que este tema de la disminución del IVA en los alimentos le va a entrar dinero y no se va a dar cuenta, digamos, que que va a recibir o sea, que este tema del aumento de precios le va a ser muy amortiguado por estos temas, ¿no? Pero sí. no se ve, no está suficientemente comunicado. Yo creo que hay un error de comunicación ahí. Entiendo, porque el aumento, lo que sería el costo de vida de las personas con este aumento de los transportes, va desde los 100 pesos por mes hasta los 400 aproximadamente, de acuerdo a la cantidad de transporte que se tome la persona por día, lo cual sí creo que una reducción del IVA puede ser significativo, e incluso en algunos casos esperemos que mayor a lo que fue este aumento en el costo de vida los transportes. Seguro. Bueno, el segundo tema, que ya veo que lo hablaron bastante, fue el de los Panama Papers, que no voy a hacer tanto hincapié en lo que fue el tema, porque ya imagino que la mayoría de la gente lo sabe, sino en lo que fue este tema en las redes sociales. Nuevamente surgieron dos bandos, en donde algunos dicen que bueno, que se investigue. Esto me resulta un poco llamativo, porque ya no es más, no, Macri es inocente y se terminó el problema. No, la gente, los propios votantes de Macri te dicen que se investigue y que se conozca la verdad. Jamás, no, él no, porque y se terminó el problema, no que es culpa de los medios, que es culpa no sé qué, que mandamos a matar al fiscal. Jamás. Que se investigue y que se sepa la verdad. Y del otro lado tenés la gente que aprovecha esta situación para pedir una renuncia.
o incluso llamando a un golpe civil. Lo que quisiera decir personalmente es que si no renunció Cristina con la cantidad de escándalos que tuvo, entonces no va a renunciar nadie. Fueron ellos mismos quienes pusieron la vara de la tolerancia muy alta. Es muy difícil que un presidente renuncie por algún tipo de estos escándalos, siendo que todavía existe la posibilidad de que todo lo que haya dicho Macri sea cierto y que no haya habido nada ilegal en estos temas de Panama Papers. Teniendo en cuenta esto, es muy difícil que un presidente vuelva a renunciar teniendo en cuenta la cantidad de cosas que tuvimos que tolerar, cantidad de escándalos, de hecho de corrupción, incluso comprobadísimos, sin haber visto ningún tipo ni renuncia por lejos, pero tampoco ni siquiera una conferencia de prensa como tuvimos, que incluso me choqueó haber visto a alguien hablar, defenderse, poner las cosas en claro, responder preguntas. Si bien Macri no fue el que respondió preguntas, fue un ministro, si no me equivoco. Bueno, no existe una autoridad moral para aquellos que piden un golpe de Estado, que incluso no tenés justificación bajo ningún punto de vista. Pero no existe una autoridad moral para las personas que piden eso, y menos defendiendo al anterior gobierno que tuvimos, que tuvo tantos escándalos infinitamente mayores a este. Ellos piensan que cuando hacen esas amenazas, veladas o no veladas, que están todavía con capacidad de hacer un escándalo muy grande, llenar la plaza muchas veces y muy fuerte, tomar algunos lugares y resistir la fuerza pública de alguna manera. Piensan eso, porque creen que todavía están con el poder y que todavía tienen la disponibilidad del poder económico, el cual ya ven que está trastabillando y está descomponiéndose día a día. Además, también no quieren enterarse que lo que también se descompone son justamente el partido del gobierno de ellos, que está entrando en una situación donde la parte institucional ha mejorado muchísimo. Parece que va a haber en el Partido Justicialista gente moderada y seria que lo llevaría adelante, que es el gobernador Gioja y los diputados, senadores y otros dirigentes del partido de todo el país que ya estuvieron con la legalidad dentro de la Cámara de Diputados y Senadores con las leyes lo que le votaron a Macri últimamente, acompañando al partido de Macri. Así que si por ahí Luis Delía quiere hacernos una amenaza de que va a llenar el país de matones y nosotros vamos a tener un matón, cada uno de nosotros va a tener un matón que se va a ocupar de nosotros y nos va a matar al estilo Nisman, que yo creo que son ilusiones, o menos que ilusiones, son desesperaciones que tienen de haber sido vencidos. Pero ellos fueron vencidos institucionalmente en las urnas, y es fundamental para que se queden quietos, guarden violín en bolsa y se dejen de molestar en este momento, y menos de hacernos amenazas. Por recién, creo que cuando estuvimos, vamos a usar la palabra offshore otra vez, estuvimos offshore recién con Simón, algo nos dijo de que Luis Delía, ¿qué pensaba Luis Delía, Simón? Te comento, esto fue con respecto al tercer tema más hablado, que es la detención de Lázaro Báez, de Fariña, incluso lo que fue secreto de sumario, fue sumariada toda esta declaración de Fariña, porque hay algo que verdaderamente no se quiere que se sepa, no se quiere que se divulgue, por así decirlo. Entonces comenzaron a circular rumores que alimentaron cada vez más la idea que, te voy a leer a continuación, que dijo Luis Delía, por ejemplo, en su cuenta de Twitter. Dijo lo siguiente: avisan compañeros laburantes de la justicia que esta noche el partido judicial está deteniendo a Cristina Fernández de Kirchner. Y después lanzó otro comunicado que dice: el partido judicial prepara orden de Mauricio Macri, apoyados por la declaración del trucho de Fariña, la detención de Cristina Kirchner esta noche. Pues ellos piensan que Cristina despierta motivaciones. Alguna gente sí que lo puede despertar, no tengo ninguna duda, pero no es lo masivo que podría haber sido en otras épocas, cuando los acontecimientos estos que se están en este momento esparciendo por todos lados y conociendo en el mundo entero, ha callado los rumores, y ya no son rumores, ya es noticia cierta, verídica y absolutamente
comprobada que estos han sido una manga de chorros en estos años que han pasado, y que es mentira todo lo que prometieron, y que la realidad es que estamos muy mal. La realidad es que estamos ya casi como está la Venezuela chavista. Sí. Me parece que el rumor podría ser interesante en otro sentido, que es que mientras estaba declarando Fariña, Casanelo decretó el secreto del sumario. Y aparentemente tendría que ver con la gravedad de las declaraciones y de las involucraciones que había hecho Fariña. Y en paralelo ordenó un allanamiento. Y ordenó un allanamiento y una serie, claro, al mismo tiempo, en paralelo. Aparentemente involucró a Julio De Vido, a tu amigo, y a Néstor y Cristina. Se dice que mencionó a medio gabinete. Sí, y a medio gabinete. O sea que si estos trascendidos son ciertos, la conexión directa ya en alguna manera ya está. Por ahí eso alerta sobre la posibilidad de la detención directamente de Cristina, ¿no? También la detención de Lázaro Báez se adelantó, ¿no? Sí, la detención de Lázaro Báez se produjo porque Lázaro Báez salió con su avión privado de Río Gallegos con destino incierto. Es decir, no habían, cuando uno sale con un avión, el aeropuerto tiene que tener el informe, el plan de vuelo, a dónde va a volar ese avión. Bueno, Río Gallegos se llega muy rápido a Chile, por ejemplo, pero bueno, Lázaro Báez se decía que no iba a venir a Buenos Aires, sino que iba a cruzar el Río de la Plata y aterrizar en Uruguay. Entonces, por eso el juez Casanelo dispuso su detención apenas el avión aterrizó en el aeropuerto de San Fernando, y denegó la excarcelación con el mismo pretexto, es decir, diciendo que él tenía la capacidad suficiente para abandonar el país y también el poder suficiente para influir testigos, y que por esa razón permanecía detenido.